todos los chicos que ingresaron, todos los profesores, los profesionales. Hemos hecho la invitación tanto a estudiantes de la carrera de actividad física, por ser el área específica, y algún estudiante de la carrera de fisioterapia también, que ojalá que esté presente. La verdad no logro identificarlo, pero seguramente tengo alguno por ahí en, la, en, la, en el espectro. Entonces, bueno, arrancaremos. La conferencia del día de hoy está relacionada, un poco nosotros debatimos y conversamos el tema con Juan sobre el título, ¿no? Y yo le había planteado un título que un poco era redundar en algo y quizás no sería tan bien, pero básicamente lo que quiero hablar con respecto a la evaluación de las capacidades físicas o las capacidades motoras, no tanto es el proceso de evaluación, los resultados y todo eso, o sea, la fase que viene después, digamos, ¿no? De que es la implementación. Yo creo que es importante que nosotros conversemos un poco lo que pasa antes de implementar la evaluación en la actividad física o en el deporte. Porque con la locura que vivimos hoy y con la intromisión de lo que es el área comercial y la comercialización de métodos, formas, equipos, implementos para evaluar, pareciera que nos están abrumando con el tema de las evaluaciones, por un lado. Y por otro lado, pareciera que si no tengo lo último en tecnología o lo último que está saliendo en el mercado ahora, que son los EGPS de 50 Hz, que te miden 50 movimientos o 50 acciones en un segundo, soy un inútil que no puedo capaz que evaluar nada, ¿no es cierto? Y no es tan así, por un lado. Y por otro lado, hay una corriente también que nos está marcando un cuestionamiento con relación a que, no, ¿para qué realizar test físicos? O sea, eso es totalmente descontextualizado del entorno específico del deporte, y no hay que hacer test físicos porque los test físicos no representan, y un montón de cosas bueno, que tienen su justificación, pero que no se adaptan a todos los contextos en los que nosotros nos desarrollamos, ¿ya? Y contrariamente, o sea, y cabalmente o coincidentemente o paradójicamente, si se quiere, esos que nos venden que no hay que hacer evaluaciones porque está descontextualizado en el ámbito deportivo, qué sé yo, son los primeros quienes al recibir a sus atletas le hacen una serie de evaluaciones, pero lógicamente mucho más científicas, para conocer el estado inicial de su condición física. Pero claro, eso no lo venden, ¿no es cierto? Entonces, siempre yo soy un marcado detractor de seguir las modas por seguirlas, y yo soy un marcado seguidor, digamos, de aplicar el contexto, trabajar en función del contexto donde yo me desempeño. En ese contexto yo siempre, bueno, yo ahora caigo en la justificación, digamos, o en el criterio de que a veces es mejor a utilizar un GPS, es mejor seguir usando el cronómetro. Y después quizá vamos a conversar por qué. ¿Ya? ¿Está la pantalla, no, Juan? Está la pantalla, ¿no? Sí, sí, ¿Juan? dale, dale. Ya. Bien, entonces, los protocolos para la evaluación de las capacidades condicionales. Vamos a ir un poquito atrás, ¿ya? Acá lo importante es entender qué es la evaluación, qué es evaluar. Entonces, evaluar no es más que el proceso a través del cual nosotros pretendemos calcular, determinar o conocer las aptitudes y el rendimiento de nuestros atletas o clientes o pacientes, en función del área que trabajemos, que puede ser el alto rendimiento o puede ser la educación física, la formación o el deporte para la salud. Sea el contexto o el área que sea, el tema de evaluar está para calcular, determinar y conocer las aptitudes y el rendimiento de esa población en el área específica en la que me estoy desempeñando, ¿ya? ¿Cómo se evalúa? Simplemente aplicando los protocolos de evaluación que están expresados en test de evaluación o baterías de test. Los test de evaluación son que te evalúan una sola capacidad, y los protocolos son, perdón, y las baterías de test son las que son un conjunto de test que evalúan en general varios componentes de la condición física, ¿ya? ¿Por qué evaluar? Esa es la pregunta. No se trata de evaluar por evaluar. Lo que ahora
algunas veces vemos es por seguir modas, evalúo, o simplemente porque me dijeron que evalúe, evalúo. No, acá lo que se trata es de entender que yo necesito evaluar para precisamente conocer. Evaluar para nosotros, más allá de calificar de bien o mal, o de te aplazaste o no te aplazaste, o de regular, qué sé yo, evaluar tiene que, tiene que representar conocer. ¿Y qué tenemos que conocer? El nivel inicial de rendimiento de los atletas, clientes, alumnos que tengamos, pacientes también, el nivel actual de rendimiento de esa población. Tengo que conocer si es efectivo lo que estoy haciendo, si es efectivo que la carga que estoy aplicando está siendo efectiva, está teniendo una correcta adecuación y apropiación por parte de la población. Para no repetir atleta, cliente, paciente, alumnos, vamos a hablar de población, ¿ya? Población involucrada, población blanca. ¿Puedo hacer algo para entrenar mejor? O sea, es un constante proceso de reflexión que nosotros tenemos que ir realizando cuando hacemos el proceso de evaluación. Las cargas de entrenamiento son adecuadas al nivel en el que estoy, son muy fuertes, son menos fuertes, podría hacer alguna modificación en la carga. Entonces, todo eso me permite evaluar, todo el conocimiento de todo ese detalle de situaciones. No solamente decir, bueno, 3 minutos en un test de 1000 metros. Sí, pero ¿qué representa eso? ¿Qué significa eso? Una cosa es evaluar y otra cosa es cómo operacionalizo la evaluación o el resultado que yo he hecho y cómo lo transfiero al proceso de entrenamiento, ¿ya? Pero para eso hay que cumplir una serie de precondiciones y ese es el objeto de esta presentación. Y lógicamente la evaluación en el ámbito de la educación física, sobre todo, está estrechamente relacionada con lo que es la identificación de talentos deportivos, ¿ya? Que ese es un tema de otra charla quizá un poco más extensa y algo que a mí particularmente o sea, me gusta mucho y estamos tratando de profundizar más es el tema de la dermatoglifia, ¿no? Del estudio de las huellas digitales en lo que es la identificación de lo que son, quizá no el talento deportivo, sino la predisposición genética para determinadas disciplinas desde el punto de vista metabólico, ¿ya? Que es algo que se puede conversar después. Entonces, yo no consigo, y se los digo yo porque uno asume la responsabilidad, podría decir nosotros como profesionales del área o los profesores, pero parto diciendo yo no consigo planificar un proceso de entrenamiento, formación deportiva, deporte para la salud, sea fútbol, fitness, gimnasia aeróbica, electricidad, cualquiera sea la actividad física o la actividad deportiva que yo realizo, no la consigo si no conozco la población con la que estoy trabajando. Y en el conocimiento de la población con la que estoy trabajando está esencialmente la parte de evaluar. Tengo que evaluar a la población con la que estoy trabajando para, a partir de ahí, planificar qué es lo que quiero lograr con esa población. Porque si no, comienzo a hacer actividad física sobre nada, ¿no? O sea, improvisando y de forma empírica, que a estas alturas del partido, estando yo en el siglo XX, cuando hace una semana acabamos de ver en vivo un cohete que se fue partido a la Tierra a la estación espacial, algo totalmente espectacular, que uno mira eso y dice, miércoles que estamos lejos realmente de la tecnología, del desarrollo. No podemos seguir no aplicando ciencia en el trabajo que estamos haciendo. El trabajo que realizamos, sea en el colegio, sea en el entrenamiento con atletas de alto rendimiento, sea en el deporte para la salud, sea en la escuela de fútbol, sea en la escuela de deportes, tenemos que tratar de integrarle ciencia. Uno pone una palabra en Google y te salen 500.000 referencias como para estudiar, leer, investigar. Entonces, no podemos hacer nuestro trabajo relacionado con la ciencia del movimiento si no comenzamos a aplicar ciencia en ese trabajo, ¿ya? Entonces, en este tema de lo que es la evaluación, lógicamente, el proceso de evaluación tiene dos componentes, si se quiere. Uno es la evaluación empírica y otro es la evaluación científica, ¿ya? Todos, cada uno de nosotros, somos, o sea, permanentemente estamos evaluando empíricamente. ¿Cómo hacemos la evaluación empírica? A través de la observación. Por medio de la observación, lo que nosotros vemos, todos los aspectos, no solo el deporte, sino todos los aspectos de la vida cotidiana, son objeto de una evaluación propia, de una evaluación nuestra, a través de la observación. Nosotros observamos un fenómeno, lo analizamos, lo interpretamos y reaccionamos de una manera, o capaz que no reaccionamos porque no nos interesa, digamos, ¿no? Pero todo es sujeto de observación.
Entonces, tenemos que diferenciar esa observación empírica de lo que es esa observación y evaluación empírica de lo que es la observación y la evaluación científica. Y para proceder, para transformar esa observación, esa evaluación empírica en una evaluación científica, necesitamos la introducción de ciertos criterios, o como se dice en metodología de la investigación, la introducción de el método científico, ¿no es cierto? Que el método científico no es más que seguir una serie de pasos y procedimientos que me validan a mí ese proceso de evaluación o ese proceso de observación que estoy realizando. En este marco, el profesional del área de actividad física, deporte, tiene que tener, dentro de las muchas competencias que tiene que tener, una de las esenciales es la capacidad de observar. Lógicamente, esta capacidad de observar es algo que se desarrolla con el tiempo y que se optimiza con el tiempo y que se entrena y mejora con el tiempo. Quien tiene 10 años de experiencia laboral en un campo tiene mejor capacidad de observación, interpretación y análisis que una persona que recién está egresando de la facultad, por ejemplo. ¿Ya? Esta observación es el primer método que nosotros utilizamos para evaluar. Por eso es importante también que uno conscientemente vaya perfeccionando y entrenando esa capacidad de observación. ¿Qué observar? Tenemos que observar las acciones motrices, los gestos técnicos, todo lo relacionado con la forma de realizar las acciones motrices y la técnica de diferentes disciplinas deportivas. Cómo se para patear, cómo se para lanzar, cómo se para responder en tenis, la raqueta, cómo está trotando, si es un corredor de carreras pedestres, cómo está haciendo la técnica de ejecución del press de banca, cómo está haciendo un abdominal. Todos esos detalles de acciones motrices y gestos técnicos tienen que ser objeto de observación y por consiguiente de una evaluación inicial por parte de nosotros, ¿ya? O nosotros en caso del profesional de la ciencia del entrenamiento. Entonces, dentro de los criterios de calidad de la evaluación, en estos criterios que validan lo que es el método científico para proceder a evaluar, no es agarrar y evaluar así a la quete, sino hay que aplicar un método científico, aplicar un procedimiento, un protocolo de evaluación. Nosotros distinguimos dos tipos de criterios de calidad que se llaman, criterios de calidad de la evaluación. Uno son los criterios científicos, que nos hablan de lo que es la objetividad, la fiabilidad y la validez, que tiene que ver la objetividad, que cuanto mayor sea el grado de independencia de factores externos que puedan influir en la evaluación. Eso significa que cuando yo aplico un test, un protocolo de test o una batería de test, tengo que tratar que los factores externos, temperatura, clima, ambiente, viento, hinchada, gente, amigos, nervios, etcétera, sean o sea, no produzcan determinada influencia en el rendimiento o en el resultado de la prueba, ¿ya? La fiabilidad de un test se valora por la coherencia de los resultados obtenidos en dos aplicaciones de la misma prueba. Ustedes cuando hacen una evaluación o cuando son objeto de evaluación siempre le hacen una o dos o tres repeticiones, ¿no es cierto? En función del tipo de test que sea, dependiendo del sistema energético que utilicen o que se utilice. Lógicamente eso tiene que ver con que las repeticiones que hacen en la ejecución del test no tienen que tener una variación muy amplia, porque si no ahí el test no es fiable. Generalmente las repeticiones que ustedes realizan en la prueba tienen una variación muy pequeña y se elige la mejor, o sea, el mejor tiempo, la mejor marca, todo eso. Entonces, eso es cuando un test es fiable, cuando un test es fiable. Si en la repetición hay una variación demasiado alta, entonces no se puede aplicar el concepto de fiabilidad de ese test y hay que reiniciar todo el proceso para otra vez implementar. Y el tema de la validez no es más que definir cómo la cualidad de un test mide lo que realmente se propone medir. Y aquí está esencialmente lo que es, ¿qué es lo que quiero medir? Muchas veces caemos en la confusión también de aplicar un test para medir quizás la potencia aeróbica, pero el test en realidad me mide la fuerza-resistencia. O quiero aplicar la fuerza explosiva para el voleibol con un protocolo de evaluación de salto horizontal. Entonces no existe una relación, ¿no es cierto? Si yo quiero aplicar la fuerza explosiva en el voleibol, tendrá que ser una prueba que sea un salto vertical. ¿Cuál será la prueba? Bueno, después la determinaremos en función de los elementos materiales que vamos a tener. Y después de estos criterios científicos, que sí o sí hay que cumplirlos, están los criterios secundarios también de lo que es el proceso de evaluación. Los criterios secundarios tienen que ver ya con la economía, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos que tratar de aplicar
evaluaciones que sean económicas en el sentido de que requieran poco material, pocos equipos, además que sean fáciles de manejar y que el conocimiento que yo tengo del manejo de esos equipos también sea el óptimo. No voy a pretender hacer una evaluación con equipos muy sofisticados si yo no tengo el dominio y el manejo de esos equipos sofisticados, ¿no es cierto? La normalización es algo importante también porque eso me permite establecer las comparaciones entre los resultados de la prueba con otras poblaciones similares o otras poblaciones referenciales. Generalmente acá en el país no tenemos datos de poblaciones que puedan marcar referencia en cuanto a procesos de evaluación, porque no hay una línea una línea de trabajo, una línea de acción a nivel de lo que es el deporte y el ámbito en el que nos desenvolvemos. Entonces las referencias que tenemos generalmente son con deportistas del exterior, ¿no es cierto?, en las diferentes disciplinas o en las diferentes ramas. La comparabilidad está referido con eso también, cuando se dispone de una o varias pruebas paralelas que permitan comparar los resultados. Esto es cuando yo hago una o dos, tres pruebas con mi propia población y cómo comparo los resultados, antes, después, si hay mejora, no hay mejora o se mantienen igual. La utilidad se refiere a cuando el resultado aporta información relevante. Lógicamente, si yo aplico una evaluación siguiendo los criterios de calidad, siguiendo los criterios científicos y sabiendo qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo, esa utilidad está demostrada, ¿no es cierto? Porque son útiles para realizar, planificar y rediseñar mi proceso de entrenamiento, mi proceso de preparación. Y la pertinencia no es más que cuando los parámetros son apropiados a la especialidad deportiva o modalidad que practica el ejercicio, que tiene que ver con el tema un poco de la validez. Hay que medir, hay que evaluar lo que quiero evaluar, no evaluar algo que no tiene relación con lo que quiero evaluar realmente. ¿Ya? Equipamientos e instrumentos para evaluar. Hoy en día, como les decía al principio, estamos siendo bombardeados por una serie de elementos, implementos tecnológicos que hay en el mercado y que evalúan todo. Se puede evaluar todo. Todo y de todas las formas. Inclusive la parte aeróbica se puede evaluar acá con los remos. Los remos, especialmente hay unos remos de Tecnogym, que son que es la empresa que más ha desarrollado este tema. Se pueden evaluar la potencia aeróbica de los remadores, de los que compiten en pruebas de remo, esa disciplina olímpica, específicamente no me acuerdo bien el nombre, cómo se llama, pero es un ergómetro de remo, creo que es algo así el nombre, pero es una prueba específica para los que hacen trabajo de remo, que se mide la potencia aeróbica o la capacidad aeróbica, ¿ya? Después tenemos desde los equipos antropométricos, tenemos los equipos de pesas, las máquinas, tenemos todo lo que se usa ahora para el trabajo de entrenamiento funcional, pesas rusas, mancuernas, ligas, bandas, discos de peso libre. Tenemos algunos elementos o instrumentos armados que son las cajas para evaluar flexibilidad, por ejemplo, que son cosas que se pueden diseñar, hacer. Tenemos las cintas de correr para caminar. Tenemos los famosos pulsómetros Polar. Hoy en día tenemos los GPS, que están utilizándose mucho. Tenemos una simple wincha, un simple flexómetro, me sirve para evaluar. El odómetro me sirve para evaluar distancia también, para medir distancia. Tenemos las plataformas de salto, que son para evaluar la potencia, que ahora inclusive hay aplicaciones que uno puede encontrar en el Play Store que me sirven para evaluar desde el teléfono celular. Yo puedo filmar un salto y evaluar la potencia de salto, y a través de los resultados que yo pongo me sale el perfil de fuerza-velocidad de ese deportista, y que me indica que si le falta entrenar más fuerza o si le falta entrenar más velocidad, desde una aplicación móvil del celular. Ya no necesito tanto equipamiento o algo más sofisticado. Están las fotocélulas, que también son equipamientos un poco más sofisticados. Están las escalas de percepción subjetiva del esfuerzo, escala de Borg, que es la más conocida, que sirve para evaluar. Y está algo que para mí es fundamental y que debía estar presente en todo tipo de evaluación. En todo tipo de evaluación, por eso la he dejado intencionalmente para el último, que son los cuestionarios o anamnesis general o los protocolos de toma de datos generales, donde lo primero que hay que conocer es nombre, apellido, edad, peso, talla, presión sanguínea, frecuencia cardíaca de reposo, frecuencia cardíaca máxima,
y etcétera, etcétera. Todos los datos de la persona, del individuo. Porque yo puedo evaluar fuerza, pero ¿de qué sirve si solo le evalúo fuerza si no sé cuánto pesa, a qué se dedica, cuál es su actividad principal, qué hace todo el día, si tiene antecedentes de familia con diabetes, antecedentes de familia con cardiopatías? Entonces, todos estos son instrumentos que se utilizan para evaluar. Lógicamente, algunos son muy sofisticados, de mucho dinero, GPS, como las máquinas de remo, las fotocélulas, hasta otros tan sencillos como el cronómetro, ¿no? Que había una charla con relación precisamente a los GPS hace un par de semanas atrás, y yo bromeaba con un amigo y le decía, al final, o sea, el GPS que te mide velocidad, aceleración, movimientos, todo, pero no te mide especialmente lo que es la carga interna, te mide la carga externa. La carga interna de la exigencia, ¿cómo se la mide? Es a través de un cronómetro. Un cronómetro al final es útil, no voy a decir más útil, pero es tan útil un cronómetro como el GPS, cuando se trata de medir la carga interna de trabajo, por ejemplo. Ya, si hablamos de carga externa, lógicamente que tiene eso mucho que ver con todo eso de velocidad, aceleración, todo, ¿ya? Pero bueno, eso es otro contexto. Ahí está un poco el resumen de todas las imágenes que vimos. Creo que todo profesional de la actividad física mínimamente tendría que tener un equipo antropométrico, eso es de que te mida porcentaje de masa grasa, masa muscular. La planilla de recolección de datos es clave, fundamental, tendría que cada uno formar en función de su actividad profesional, tener un modelo de planilla para recoger la mayor cantidad de información del atleta, cliente, paciente o deportista con el que está trabajando. Y bueno, después ya a medida que va desarrollando su actividad, irá comprándose GPS, irá comprándose monitor de frecuencia cardíaca, un odómetro, algunos tipos de resistencia, todo, ¿no? Pero lo esencial es la planilla de recolección de datos y el tema del equipo antropométrico con cronómetros y cintas y todo eso, ¿no? Bien, ahora, hay otro aspecto importante en lo que es este proceso de evaluación, después de eso visto, ¿no? Es el proceso de selección de protocolos. ¿Cómo elijo los protocolos de evaluación o cómo elijo los tests que tengo que aplicar? ¿Es uno que porque se me ocurre, porque lo escuché, porque es bonito, porque está de moda, o porque, ¿por qué? ¿Por qué elijo el test? Entonces, ese es otro paso, otro proceso que hay que hacerlo reflexivamente, bien pensado. ¿Qué protocolo o qué test tengo que elegir y qué es el que mejor se adecua y se adapta a lo que yo quiero? Entonces, existe en el medio una cantidad abrumadora de protocolos de test. Ustedes entran a Google y ya, test para elevar la fuerza, 500.000. Test para la velocidad, 500.000. Resistencia aeróbica, un montón. Entonces, la clave está en identificar cuál es el test que yo quiero utilizar en función de lo que necesito. Para eso necesito determinar cuáles son las necesidades específicas del atleta. ¿Qué es lo que el atleta necesita específicamente para ser evaluado? Resistencia, potencia aeróbica, capacidad anaeróbica, resistencia a la velocidad, fuerza explosiva, fuerza máxima. Tengo que ser consciente como evaluador de la capacidad, conocimiento y experiencia que tengo yo en el test que voy a elegir, en el protocolo que voy a elegir. Yo quiero evaluar la potencia aeróbica, quiero conocer el valor del VO2 máximo. Sí, pero si me voy a un ergoespirómetro, yo no tengo experiencia para evaluar con ergoespirómetro, o sea, paso vergüenza, ¿no? Entonces prefiero evaluar para conocer el VO2 máximo haciendo un test de Cooper por último, ¿ya? Porque yo tengo experiencia y conocimiento en ese test. Ahora hay que ver si ese test de Cooper se adapta a lo que yo quiero y a lo que estoy buscando, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que no nos volvamos locos con la tecnología, sino bajemos un poquito y utilicemos lo que sabemos utilizar, lo que tenemos experiencia para utilizar y lo que está a nuestro alcance. Yo les digo a mis alumnos, bueno, a inicio de semestre les digo a mis alumnos que lo que yo pretendo, que ahora se cortó por este tema de la pandemia, por ejemplo, pero estamos viendo la forma cómo hacerlo, es que ellos se vuelvan cancheros en evaluar ahora mientras estudian. Y si pueden evaluar entre los compañeros de curso 100 veces, que lo hagan. Porque mientras más practico la evaluación, más canchero voy a ser. Y en el momento que me toque trabajar en el lugar donde trabajo, lógicamente la aplicación de la evaluación lo voy a hacer con mucho más eficiencia, ¿no? Hasta viendo esos pequeños detallitos que a veces se nos pasan por la inexperiencia. Entonces, ahora en la etapa que ustedes están estudiando, es el momento para evaluar. Evalúen a tu hermano, a tu tía, a tu mamá, bueno, o sea, a tu corteja. Hacer una evaluación. Ver qué falla, cómo se hace, Entonces, de esa forma yo voy entrenándome también como profesional. Hay que cumplir con los criterios científicos, criterios de calidad, determinar si se requiere uno o más test para evaluar la condición física,
y la necesidad de conformar una batería de test. Este es otro punto importante. Considerando que la preparación, la condición física tiene en sí misma muchos componentes, o sea, una buena condición física requiere cierto nivel de resistencia, cierto nivel de fuerza, cierto nivel de velocidad, cierto nivel de agilidad, de flexibilidad. Son muchos componentes, muchas capacidades físicas que forman parte, componen la condición física. Entonces, a veces solo con un test no me alcanza. Entonces, yo tengo que hacer un análisis, de que cuáles son las capacidades físicas que tengo que evaluar. Entonces, en ese análisis yo determino el performance outcome que dice acá es el rendimiento, ¿no? El rendimiento deportivo. Entonces yo digo, a ver, para el rendimiento yo necesito un tipo de evaluación, ya. Pero además, este rendimiento deportivo, además de esta capacidad condicional, tiene otras capacidades condicionales que afectan y que intervienen. Entonces yo voy eligiendo Assessment 2, evaluación 2, evaluación 3, evaluación 4 y evaluación 5. Todas estas 5 capacidades, por ejemplo, estas 5 evaluaciones, a mí me dan una señal y un conocimiento del nivel de rendimiento de ese deportista. Es así como se conforman las baterías de test. La batería de test, la más conocida, digamos, es la batería Eurofit, que fue diseñada hace muchos años atrás para evaluar en el ámbito escolar. Entonces, a partir de esa batería y en función del conocimiento de todos los protocolos que yo tengo y en función de lo que yo busco, puedo yo mismo diseñar una batería de test para para mi área específica. No es que tengo que buscar qué batería de test aplicar, no, yo agarro y en función de cómo yo interprete, diseño evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3, evaluación 4. Bueno, yo diseño mi batería de test y la implemento y la aplico, ¿ya? Por ejemplo, si el objetivo de evaluación o resultado está relacionado con el rendimiento de la resistencia, vamos a hablar de una carrera de fondo, por ejemplo, la primera evaluación estaría relacionada con la capacidad cardiorrespiratoria, que sería lo primero, lo más importante, lo relevante, ¿no es cierto? Esta evaluación 1. Pero además sabemos que las pruebas de fondo, o de medio fondo, de fondo especialmente, requieren, además de la resistencia como capacidad prioritaria, requieren fuerza-resistencia, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, también será importante determinar la capacidad de fuerza-resistencia. Entonces, mi evaluación 2 será la fuerza-resistencia. También equilibrio, evaluación 3. También coordinación, evaluación 4. Y también algo de resistencia a la velocidad, qué sé yo, quizás si pienso, para el tema del sprint final. Entonces le meto evaluación 5. Entonces, identifico todo eso y armo mi protocolo de test. ¿Qué es recomendable utilizar para evaluar la capacidad de un chico de 14 años? Ya, eso las preguntas las hacemos al final, ¿no ves, Juan? Sí, por favor. La pregunta la hacemos al final, ya. Dale, y Marcelo dale. ahí al final te contesto. Bueno, ahí está, armamos el protocolo, ¿no es cierto? Con lo que relaciona a los datos normativos, la idea importante de tener parámetros para evaluar. Nosotros acá el texto que estamos utilizando en la universidad este año es de este autor, Fukuda se llama, que nos presenta un diagrama de araña que a mí me ha gustado mucho por lo sencillo que es. Claro que esto lógicamente ustedes pueden aplicarlo de otra forma. Acá tenemos nosotros las diferentes capacidades condicionales. Tenemos las capacidades condicionales, cardiorrespiratorio, fuerza muscular, potencia, velocidad, flexibilidad y medición antropométrica. Y tenemos el valor bajo, que sería subóptimo, el valor típico, que sería el normal, y el valor sobresaliente, que sería el outstanding, en esa gráfica, ¿no es cierto?, que está con colores. Entonces, al aplicar esa evaluación, yo puedo, en mi batería de test, evaluar y poner en cada punto, digamos, acá, en el test de aptitud cardiorrespiratoria, encuentro que mi deportista tiene un valor sobresaliente. Pero en el test de fuerza-resistencia, mi deportista tiene un valor muy bajo. Y en la parte de la velocidad y agilidad tiene un valor sobresaliente. Y así voy marcando con líneas, en la evaluación primera. Después, producto del proceso de entrenamiento, vuelvo a aplicar el protocolo de evaluación y veo que en la segunda evaluación que fue hecha 4 o 6 semanas después, hay una mejora, por ejemplo, si bien la capacidad respiratoria se mantuvo, porque es el mismo punto. La mejora en la fuerza muscular y la fuerza de resistencia se notó en esta variación, desde subóptimo hasta un poquito más irregular. ¿Ya? La velocidad se mantuvo. Acá tenemos que la fuerza y la explosión también de un valor normal, regular, está casi al punto de sobresaliente. Entonces, este tipo, y el tema de la antropometría también, tenía una situación, o sea, una composición corporal normal,
y ahora en esta evaluación ya tiene una composición corporal sobresaliente. Entonces, este tipo de diagramas, de flujos o de barras, o de simplemente comparar los datos de las evaluaciones que yo hago, me sirven como una retroalimentación positiva para el proceso de entrenamiento que estoy aplicando. Entonces, simplemente con esto y mostrando esta mejorita, ya yo justifiqué el trabajo, el sueldo, o la paga, o el esfuerzo de todas las 4 semanas, 6 semanas que implementé. Lógicamente, muy pocos o casi nadie hace eso. Entonces, ¿cómo conquisto, cómo logro la adherencia de mi deportista, cliente, alumno o paciente para continuar trabajando conmigo? Más allá de que él note, de que se noten los cambios, si yo le presento datos, números concretos, estadísticas objetivas de su mejora, lógicamente la adherencia a mí como entrenador, como preparador, y la adherencia al deporte va a ser mayor de esa gente, no va a estar más convencida de sus logros, ¿ya? Bueno, otra cosa importante también es identificar cuáles son las capacidades físicas que se necesitan evaluar. Eso también a veces nos perdemos. En este sentido, hay un cuadro de Stélio Dantas, es un preparador físico brasilero de los tradicionales. Esto el año 92 lo presentó en un congreso de educación física en Asunción, del Paraguay, un congreso FIEP, y desde ese año yo lo vengo manejando porque me parece a mí fantástico. Es el cuadro de identificación de las capacidades físicas que intervienen en la disciplina deportiva. Y ese cuadro no es más que esto. Claro, esto está traducido al español y todo eso, ¿cierto? Entonces, en este cuadro yo tengo los valores de la forma física, en la parte orgánica, que es la resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, la resistencia aeróbica anaeróbica y la fuerza resistencia. Tengo los parámetros de la forma neuromuscular, fuerza máxima, reacción, velocidad de reacción, aceleración, velocidad máxima, y tengo los parámetros coordinativos, agilidad, coordinación, flexibilidad. Y marco 3 puntos, imprescindible IM, importante IP y secundaria S solamente. Y además marco las zonas corporales, miembros superiores, miembros inferiores, tronco y a nivel general. Entonces, cuando yo me siento y comienzo a llenar este cuadro, por ejemplo en el fútbol, veo que a nivel orgánico la resistencia aeróbica tiene un papel secundario hoy en día. La resistencia aeróbica, anaeróbica, la resistencia mixta es imprescindible. La fuerza resistencia es importante. La fuerza máxima es importante, especialmente en miembros inferiores. La fuerza explosiva es imprescindible en miembros inferiores sobre todo. La velocidad de reacción es importante a nivel general, no hablamos de un miembro, sino a nivel general. La velocidad de aceleración es imprescindible, especialmente en miembros inferiores. La velocidad máxima es secundaria. Y el nivel de coordinación, la agilidad imprescindible, la coordinación imprescindible y la flexibilidad importante, digamos. Entonces, yo vaciando los datos en este cuadro, que puede haber muchas variaciones o discrepancias con relación a este cuadro, por eso esto es tan individual como uno percibe la actividad que realiza, y por eso los protocolos de evaluación que uno elige, o las baterías que uno arma, están en función de la interpretación que yo tengo. Y eso no es que esté mal o bien, sino que yo lo hago y en función de eso y en función de su trabajo, ¿no? Entonces, Mauricio, disculpa, solo tenemos 2 minutos, por favor. Sí, ya termino. Eso me permite a mí evaluar. Entonces, ¿qué será lo primero que evalúo? Bueno, evaluaré la resistencia aeróbica anaeróbica y evaluaré la fuerza explosiva. Eso como importante. Y la velocidad de aceleración como principal. ¿Ya? Eso, básicamente. Bueno, eso. Y una reflexión final, o sea, lógicamente a veces se ven las cosas de una manera hermosa, pero cuando nos ponemos realmente vemos el tema científico, vemos que lo que estábamos viendo no tenía nada que ver con lo que realmente es, ¿no? Eso como, bueno, sí, tan rápido como tiene que ser esta charla por sí. Bien, Mauricio, excelente intervención. Felicidades y muchísimas gracias por compartir tus vivencias, tus experiencias, principalmente tus conocimientos teóricos y científicos de cómo se debe generar un proceso adecuado de evaluación deportiva. Te agradecemos mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, les rogaría que se comuniquen con él, por favor. Y el teléfono se lo pasamos sin problemas. Esta de Marcelo, quiero responder esta de Marcelo, que es buena. Dice, ¿qué test se recomienda utilizar y evaluar la capacidad aeróbica en chicos de 14 años? Yo considero que la capacidad aeróbica hay que evaluarla de 16 años para arriba. Antes de los 16 años no hay que hacer protocolos de evaluación de la resistencia aeróbica. Bien, perfecto. Bueno, jóvenes, encantadísimos, muchísimas gracias. Les repito, si hay alguna interrogante, por favor, se comunican conmigo o se comunican con
Mauricio, y sobre la marcha damos respuesta a las preguntas o inquietudes que alguien podría tener. Bien, Mauricio, nos espera otro trabajo. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias. Chao. Será hasta otro momento. Mauricio. Un saludo. Chao. Bien. Que les vaya bien. Muchas gracias, Cuídense, jóvenes. Gracias, Licen. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, Licen. Gracias. Chao, chao. Chao, Licen. Gracias, gracias.